Trum, pum, pum, trum, pum, pum. Ella viene por la novia y ahí viene el novio. Siga y boda, Cordero Inmaculado. Yo nunca escuché ese coro. Hermano, ¿usted se acuerda Pero de ese el coro? cordero, la voz del cordero. Ay, hermano, un corito de... Aleluya. Sí, está Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que se llama Mastícalo bien. Con ánimo, hermano. Mastícalo bien. Hoy estamos con un clima demasiado caluroso. Sí, hoy está haciendo O sea, bastante no, bochorno. o sea, no, es imposible. Y yo que soy tan delicada con el clima. Sí, O sea, a mí el calor me irrita, sí. me vuelvo sensible, No, me enojo más. claro. No, terrible. No, a mí el calor, me gusta el frío, me gusta el clima fresco. Claro, yo me puedo encanta. estar congelando, pero es mejor Sí, yo... el frío que el calor. Es Exacto. el calor, no la calor. Es el calor. El calor. Usted no dice el agua, usted dice el agua. Usted no dice la hielo, usted dice el hielo. Ah, bueno, es el El calor. calor. El calor. Bueno. Ah, bueno. Bienvenidos. Otra cosa que aprendimos hoy, gracias a Dios. Hoy estamos en nuestro episodio número 7. Gracias a Dios, el número Vamos perfecto. avanzando muy rápido, velozmente. Sí, vamos para 2 meses ya de compartir con nuestros queridos oyentes sí, ya. Vamos rápido. Tremendo. El tiempo se pasa muy rápido. Como siempre, esperamos que en comentarios nos dejen algún otro tema. Claro. Ya tenemos uno, ya nos han comentado varios. Sí. El de hoy se llama ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? Así como una pregunta. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa, Yurito? A veces nos preocupan muchas cosas. Ahorita, gracias a Dios, nada. A mí sí, la comida. Ya yo comí, ahorita me tomé un cafecito con un pan y quedé. Pero sí, el tema de hoy evidentemente se llama ¿Qué te preocupa? ¿Qué nos preocupa? ¿Qué te preocupa a ti, a mí, a Yubito y a todos los que están aquí? Y Yubito decía una frase, yo la voy a leer y Yubito no la va a extender ni la va a explicar. Yo la leo, yo cumplo con leerla, pero la explicación viene del que la creó, ¿no? Sí. Dice, no soy yo el que voy y vengo. Me imagino que hablando sobre la vida y los afanes y las actividades. Es Dios el que me lleva y el que me trae. Así es. Yo quisiera, Yubito, que como que yo creo tener un concepto, ¿no? Que es como de sustento, de cuidado, que Dios me lleva aquí, me prospera aquí, o me lleva allá y me prospera allá. Eso es lo que yo creo. Sí. Pero adelante, Yubito. No, es que no es más sencillo de lo que nosotros creemos, ¿no? Es más, la misma palabra dice su explicación, que no soy yo. Lo que pasa es que nosotros los cristianos tenemos algo, y nosotros los cristianos nos movemos por la mano de Dios. El cristiano verdadero lo lleva y lo trae la mano de Dios. Sí. Entonces, de allí es donde sale esta palabra, que no soy yo el que voy y el que vengo. Es Dios el que me lleva y que me trae, y eso se aplica también para el cuidado de Dios. Sabe que ahorita a rato estaba hablando con su Santa Madre. Mi santa ya la santificó, oiga, eso lo hace el papado, que santifica y beatifica a la Somos santos gente. del Señor, somos santos del Señor. La reverenda, la ministra, sí, la pastora. Estamos hablando del tema, y yo le comentaba a ella que hace un tiempo atrás, estos días estaba trabajando con un carro. Estaba comentándole a la hermana que está ahí detrás de cámaras, que estaba yo. Amén, amén. Bueno, tenía que entregar un trabajo de unas puertas de un carro, y el señor del carro me llamó y me dijo que él no le quedaba tiempo para traer, porque él vivía en otra ciudad cerquita aquí de Ocaña. Entonces, que le fuera yo y le consiguiera la tornillería y unos repuestos que faltaban para aplicarle ya a las puertas. Entonces, yo me fui en la moto, agarré la moto y me fui para el local comercial donde venden los repuestos, Sí. Masonia. Entonces, sabe que cuando yo fui a cruzar, cuando yo me quedé ahí en la mitad de la calle con el direccional prendido, esperando para cruzar al almacén, cuando yo miré para atrás y miré que no venía ninguno, y yo fui a cruzar, pero literal fue así, una voz me dijo, espera. Y usted frenó.
Yo paré la moto en la mitad de la carretera y yo que paro la moto y pasa un hombre con una MT-09, pero que quemaba llantas. Y yo le comentaba a la hermana que yo me bajé pensativo y literalmente me bajé como tembloso de la moto, diciendo el Señor de lo que me libró el Señor a mí. Claro, Entonces, en todo eso se aplica, no soy yo, o sea, no era yo el que iba allá, era Dios que iba conmigo también. Y claro, si nosotros vamos sin Dios, claro. es un Es un peligro peligro. salir sin la aprobación de Dios. Y así es en todo. Cuando yo me muevo sin la aprobación de Dios, es un, eso es un peligro. No es un peligro, es algo que se hace una realidad que voy a fracasar en mis planes. En el momento yo puedo mirar que todo fluye, pero al final de eso va a ser un fracaso porque Dios no va conmigo. Entonces, yo digo, por todo eso salió ese bendito dicho que yo saqué. Sí, es muy No bueno. soy yo el que voy y vengo. Es que estoy buscando aquí un libro porque yo estoy haciendo un estudio Sí, precisamente para ir conectando las ideas. Estoy haciendo un estudio sobre el Nuevo Testamento, específicamente las cartas. las O cartas sea, paulinas, todas, todas. Y yo todas. estuve leyendo Efesios. Ya terminé Romanos. Voy en Efesios, no, me fui Sí. para Efesios, voy a seguir con Colosenses. Pero en Efesios, cuando Pablo le escribe las cartas, ¿no? Es una iglesia, no es como Corinto, ¿no? O sea, Ujú. no es como la iglesia de Corinto, que estaba hecho un desastre, Sí, no, de la iglesia de Efesios. sino que Efesios era una iglesia que iba comenzando y que Pablo, de una manera muy bonita, le está dando como recomendaciones, ¿no? A Mm, los nuevos creyentes de los Efesios. claro. Y algo que Pablo les resalta a ellos es, ustedes ya murieron y ustedes nacieron en Cristo. Entonces uno dice, tal vez uno relaciona mucho eso con el pecado, ¿no? Y sí, tiene que ver mucho con el pecado, Ujú, pero también es que nosotros morimos como a nuestros deseos, a nuestras decisiones, a nuestras preocupaciones y empezamos a crecer en ujú, Cristo, en lo que Cristo quiere, en Cristo, cómo Cristo nos quiere dirigir, en cómo Cristo nos sustenta. ujú. Entonces nosotros no podemos pretender, Sí, ¿cierto? Vivir como, bueno, ¿y qué voy a hacer yo? Sino también depender, tener una dependencia a Dios, así es. ¿cierto? Y eso lo deja muy claro Jesús en Lucas y en Mateo, Ujú, que dice que si Dios cuida de los lirios, cuanto más nos cuida de nosotros. cuida de nosotros. Porque, ¿qué pasa? Que nosotros llegamos un día, ¿cierto?, al Señor y Ujú, le entregamos nuestra vida. Pero excelente. nosotros es como si se lo entregáramos por etapas, Sí, ¿cierto? somos tan. Sí, o sea, nosotros vivimos, como lo decía yo en una predicación, nosotros vivimos nuestra vida como etapas. Así es. Entregamos nuestra vida para salvación, para el área financiera, porque nos encanta que Ujú, el Señor nos prospere, pero en ciertas áreas como que no se las entregamos. eso estamos hablando estos días pasados, ¿recuerdas? Claro, pero cuando nosotros llegamos al Señor y le decimos, Señor, hoy muero para el mundo y nazco para Cristo, no es que nosotros le vamos a entregar áreas a Dios, Ujú, se las tenemos que entregar todas, todas. No es cada que. una. No es, cada una de ellas no es como, bueno, Señor, entonces yo me convierto, pero entonces vamos a hacer una negociación tú y yo. Claro, voy a esto. Entonces, supongamos, son 5 áreas, pero entonces yo me quedo con 3 y tú con 2. ¿Te Ujú, sirve o no te sirve? Como si fuera una sociedad, una sociedad. ¿sí? Entonces, cuando yo leía este Efesios. pasaje, no, este pasaje, el Ah, de Lucas y el el de de Lucas y Marcos, el de Mateo. yo decía, si yo ya le entregué toda mi vida al Señor, ¿yo Ujú, por qué me tengo que afanar si Dios me cuida o no me cuida? ¿Cierto? Yubito iba a buscar algo, comprar algo. ujú. Yubito no iba pensando en el Señor. No, Yubito no iba pensando en la oración. no, No iba créame que no. pensando en la Biblia. Pero Dios sí iba pensando en Yubito, ¿cierto? Entonces ahí es donde se ve el cuidado que tiene el Señor con Ujú, nosotros. Obviamente nosotros este versículo lo relacionamos mucho con el trabajo, ¿no? así es. Porque el afán de nosotros es que Dios nos prospere, que Dios nos bendiga, que Dios nos dé, que Dios nos... Pero Así es. nosotros no incluimos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, Lamentablemente. lamentablemente, entonces no solamente es que Dios nos prospere, prospere en el área económica, Ujú, ¿cierto? Sino que Dios nos prospere en todo. Hay un versículo en una de las cartas ujú. que dice, amado, yo deseo que seas prosperado, Así, así como prospera tu tu alma, alma. ¿cierto? Así es. Entonces, eso es lo que yo quería, como decía Yubito.
Dios tiene el cuidado de nosotros, Dios lo cuidó, lo protegió. Claro. Y muchas veces nosotros creemos que somos nosotros los que estamos trabajando, ¿no? Ujú. Nosotros nos levantamos y Exactamente. decimos, bueno, voy a hacer el almuerzo, yo, por ejemplo, yo, no, yo voy a ir a trabajar, voy a ir a hacer esto, voy a ir a aquello, pero no nos damos cuenta que detrás de todo eso está Está Dios, el cuidado de Dios. está el cuidado de Sabe que hay Dios. gente que piensa, hay gente que tiene el concepto de que Dios hizo la creación y la dejó que fluyera naturalmente y que Él se desentendió completamente de la creación, cuando la Biblia no enseña eso. Dice la Biblia que Dios tiene el control totalmente De de todo, todo lo que hay en la tierra. claro, Es más, para añadir a lo que usted estaba diciendo ahorita de que yo ese día claro. me levanté y no estaba pensando en ese momento, no estaba pensando en Dios, pero hay un versículo en los Salmos que es precioso que dice, no duerme El el que, que me cuida. claro, Y sabe por otro lado también en el Salmo 128 que dice, alzaré mis ojos a los montes, dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Y ahí él comienza diciendo que no dará tu pie al varadero, resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá mira, el que guarda a Israel. claro. Entonces, a veces, ahora, no es que con esto queramos decir que es que ahora vamos a dejar todo en manos del Señor y que el Señor, ay, el Señor me bendice, el Señor, y tocan a la puerta y venga, aquí está lo de la plata de su Que desayuno. debiéramos. No, ay, Dios mío, ojalá, ojalá, no. Sino que aquí lo que en este versículo de Mateo, en el pasaje de Mateo 6:26, Ujú, lo que quiere decir es que nosotros debemos hacer lo humano, porque ujú. nosotros somos humanos. Y a veces nosotros queremos hacer, mejor dicho, So- la obra del Señor y mejor de hacer hasta sí, lo imposible. No, Dios quiere que nosotros hagamos lo que nosotros podemos, sí, porque ya lo imposible y el sustento y el trabajo y lo que nosotros está fuera de nuestro alcance, ujú, lo hace Dios. sí, Una claro, pastora muy querida, muy conocida, que tuve la oportunidad de hablar con ella así en es. este último tiempo, llegaba y me decía, mi esposo y yo, o sea, el pastor y la pastora, me decía, mi esposo y yo vivimos en un reto constante de fe, ¿cierto? Y a mí me parecía, en la historia que ella me contaba era un poquito como dificultuoso, Ujú, pero a mí me parecía bonito porque ella podía ver la mano del Señor todo el tiempo, ujú, ¿cierto? Porque a veces habían dificultades en salud, o económicas, o algo sociales, o en cualquier área, pero cuando decimos que es un reto de fe es porque el Señor tiene que tocar tu vida y mostrar su poder. ujú, Es como Dios diciendo, "Mm, tú llegas hasta aquí, pero aquí empiezo yo". Y es como ver el poder de Dios ujú. manifiesta en la vida de las personas. Este, Pablo, me Sí. encanta, es más, anoche que estábamos en la clase de hermenéutica, casualmente sí, anoche era miércoles, estamos hablando con el pastor y yo admiro mucho al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo fue un hombre que se dejó moldear de tal manera por Dios que él dependía de todo y por todo de Dios. Ese era un hombre que decía, a todo yo estoy enseñado a tener necesidad, como a también a vivirlo Así es. golosamente. Y Pablo empieza a contar los testimonios que una vez le dieron 39 azotes, que lo apedrearon y que muchas cosas, mas sin embargo, él mantenía su confianza y su esperanza en Dios. Sí, claro. Y él creía que la obra realmente le perteneciera a Dios, porque hay un problema muchas veces en nosotros. Hoy en día, en muchos predicadores, digo yo, en evangelistas, se le puede decir así, que como que queremos es que con nuestras fuerzas las personas se conviertan al evangelio No, y que queremos que, o sea, nosotros queremos tomar la batuta de la obra de Dios y así cuando no dice es. la palabra que el Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado. O sea, no tengo que yo hacer más nada sino hablar la palabra, tirar la palabra, Y ya, que Dios es el que se encarga de que la palabra germine. sí. Entonces, por lo tanto, todo le pertenece. Es que si yo me pongo a analizar y a poner en un ámbito todo lo que es la vida espiritual y la vida económica, la vida personal, todo le pertenece a Dios, Claro, porque Dios es el que se encarga. Si yo le hablo a alguien del Evangelio,
el Espíritu Santo es el que se encarga de que esa persona crea o no crea. Claro. Si yo trabajo, Dios es el que se encarga de que mi trabajo dé fruto o no Como dé de fruto. fruto. Si yo me tomo una medicina, Dios es el que se encarga de que yo me sane o me muera. Claro, Es así. O sea, Dios, y cuando nosotros entendemos que Dios realmente es el que tiene el control de todo, nosotros descansamos. claro. Y ahí es donde dice, ¿de qué nos afanamos nosotros si Dios tiene el control de todo? Ahorita rato estaba hablando con mi hermana eso, que casualmente, y eso es, vea, y cuando nosotros entendemos eso, descansamos. Porque dice Pablo decía, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor en toda oración y ruego. Y sigue diciendo que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y también hay en Santiago, si no estoy tan mal, que dice que nosotros a veces pedimos mal. Ujú. Porque lo que hablábamos en un episodio, porque a Ujú. veces nosotros somos muy, Ujú. muy el yo, muy la carne, muy, Ujú. muy preocupado y no dejamos tal vez que Dios muestre su poder en medio de esas Ujú. dificultades, ¿no? Yo creo que a veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestro modo y que Dios nos prospere. Ujú. Que Dios nos, entonces hacemos como en los trabajos cuando se van a hacer propuestas de trabajo, entonces un proyecto. Entonces yo le digo, jefe, vea, apruébeme eso. Hacemos así con Dios. Y Dios no funciona así. No, Dios no funciona así. No es que yo cojo mi vida y hago y armo el proyecto y claro. entonces yo voy a tener mi casa 5 años, voy a hacer esto a tal 10, montaré mi empresa, viajaré y Señor, firme, vea, Y apruébemelo, ya pegue, pegue, apruebe. pegue. Sabe que Así no funciona así no Dios. funciona Dios. Sabe que ahorita rato estábamos hablando, usted y yo, de que si un versículo Ah, encajaba sí, o no no me encajaba encajaba. en la predicación. Y casualmente usted mismo me dio En la, Santiago, en ¿cierto? Santiago Santiago. 4, en Santiago 4:13 dice, vamos ahora los que decís, hoy voy, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá por un año y comerciaremos, aquí dice traficaremos y ganaremos. A Sí, mí no me gusta, a mí no me gusta esa versión. comerciaremos y ganaremos. Y dice, cuanto no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Entonces, nosotros, lo que estaba diciendo usted, nosotros muchas veces hacemos muchos planes y lo que está diciendo usted me parece excelente, que muchas veces nosotros decimos, este año voy a ahorrar para comprar una casa, este año voy a ahorrar para comprar mi buena moto o mi carrito. Que no está mal. Y que no está mal soñar, es muy bueno proyectarse uno. Claro, Pero en esos proyectos tiene que ir la mano de Dios y así es. decir, si Dios quiere, este año yo voy a hacer tal cosa. Si Dios quiere, este año yo voy a ir a tal ciudad. Si Dios quiere, yo voy a hacer conforme a lo que Dios quiera. Claro, porque a veces, te interrumpí, No se preocupe. porque a veces nosotros empezamos a hacer planes, hacer planes, hacer planes, y entonces no empiezan a salir mal, Ujú. porque obviamente Dios no firmó el proyecto. No. O sea, en ningún momento Dios dijo, sí, aquí te lo firmo, ten la bendición. No. Ujú. Y entonces es cuando vienen los afanes, Sí. viene la ansiedad. Entonces empezar, es que este proyecto no me prospera, aquí no está, o sea, ¿qué falta? ¿Qué me falta? Y ¿Qué viene me la falta? amargura. Claro. Porque cuando yo pido algo que no es la voluntad de Dios y yo me aferro a eso que yo estoy pidiendo que no es la voluntad de Dios, si no se me dan las cosas, yo me voy a convertir en un amargado y no es tanto, voy a renegar de mi fe posiblemente porque voy a decir, no, pero es que yo hice esto, yo le pedí esto a Dios y cómo así, pero se nos olvida de que yo tengo que pedir las cosas conforme a la voluntad de Dios y esperar si en su soberanía gracia, en su soberana gracia y en su soberana sabiduría, Dios me va a aprobar eso. Claro. Porque no es lo que yo quiero, No. es lo que Dios tiene para mí, es lo que Dios quiere darme. Así es. Estoy orando por la esposa, Señor, pero que sea María, que sea María. Ajá, sí, sí, así oran, así oran. Muchas veces nosotros, en el caso, casualmente, sí, A ver, cuéntanos así tu me pasó. historia, No, Lubito. saben A que ver. unos años atrás yo tuve una novia de Cúcuta y yo, Ya no des más detalles. sí, hasta ahí ya. Y entonces yo estaba convencido ¿De qué? de que esa era la que Dios tenía para mí. Y cuando ella me terminó, yo llegué a tal punto de negación
que yo decía, Señor, pero ¿cómo así que esa no es? Y ya, Dios, Señor, pues, y, y, y a uno se le mete una tristeza y una ansiedad por querer imponerle a Dios lo que Dios no tiene para uno, que lo que yo le estaba diciendo a la hermana hace rato, nos volvemos amargados. Claro, y de ahí vienen las frustraciones, Claro, porque entonces empezamos a decir, bueno, entonces, ¿por qué este proyecto no prospera? Si es la voluntad, si era la voluntad de Dios, claro, obviamente Dios quería que su merced se casara, con mi querida, pero esa no era su querida, la de Cúcuta, ¿no? claro, con mi querida, ¿Era la voluntad de Dios que se casara? Sí. sí, claro. ¿Con la, con la de Cúcuta? No. No. Ya veces confundimos eso, confundimos, Dios nos da, lo que yo también decía el domingo, Dios nos da una palabra, pero no sabemos caminar, y entonces torcemos la voluntad de Dios a como nosotros queremos. Y mira que dice otro versículo, dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le les ayudan a bien. Y termina diciendo, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si Dios tiene un propósito para mí, Él va a apoyar mi propósito. Pero si Dios no tiene el propósito en eso, Dios no no lo lo va a va a apoyar. apoyar. Y por amor, Claro, porque es por amor que Dios no lo hace, porque Dios como conoce todas las áreas, el pasado, el futuro, el presente, Dios conoce todo, Él sabe que si yo hago esto, hago aquello, me va a ir mal, pero eso no lo entiendo yo. Y cuando no, yo soy necio, ahí es cuando ahí es viene, ahí es cuando llega mi viene. negación. Claro, claro. Claro. Y entonces ahí es cuando decimos, porque Dios tiene algo y es que Dios no nos muestra el panorama completo de nuestra vida, ¿no? Él nos va dando pasos, Él nos va dando etapas. Entonces, si se nos abre una puerta, entonces nosotros decimos, no, es por aquí, pero resulta que no era. Y Dios empieza a cerrar puertas. Entonces, cuando decimos, pero si Dios dice en su palabra, entonces empezamos a utilizar la Biblia en contra de Dios. Claro. Si Dios dice en palabra que voy a ser próspera, Y que voy a ser abrir bendita, puertas y y que que vendrán del sur, del norte ajá, y empieza sí, eso va a pasar, pero depende si nosotros caminamos en el propósito de y Dios, si es el si propósito. soñamos con Dios, porque es que lo que vos decías hace ratito, que nosotros soñamos y después que le decimos, y así no funciona. No. Usted tiene que soñar, pero soñar con Dios, soñar, pero decirle, bueno, Señor, mira, yo tengo este sueño y tengo este proyecto. ¿Tú qué piensas? Claro. ¿Tú qué Y si lo crees? aprueba. Y si lo aprueba, porque tal vez Dios dirá, Yubito, en este momento no es el momento de que usted No, tenga casa. así es. Y entonces cuando uno entra, bueno, listo, Señor, si no es ese proyecto, ¿cuál es? ¿A dónde tengo que dar mis pasos? Entonces, eso es lo que Dios nos está hablando en Claro. este tiempo. Mira lo que dice Romanos 12:2. Dice que la voluntad de Dios es la que es buena, es agradable y es perfecta. Y cuando nosotros, este tema, yo creo que lo hablamos demasiado. A mí me gusta hablar mucho de estos temas porque en estos tiempos se está dando mucho el tema de que o sea, de que queremos tener muchas cosas, ¿no? Yo creo que estamos volviendo mucho a una época antigua, muy antigua, en que el hombre era el centro de todo. Claro. ¿Sí? En el Yo creo tiempo que yo también creo, ahí no, de Grecia, la profesora de sociales los griegos. nos aclarará la época, pero yo recuerdo que en la antigüedad había una época en que el hombre era el centro de todo. Creo que eran los griegos. Y entonces era cuando empezaban a Sí. hacer al hombre y a dibujarlo. Y entonces dibujaban a los hombres, a estos Miguel Ángel y a Claro, toda y esta al gente, David, todas esas cuestiones. así todo eso, porque el hombre era el centro. Y yo Claro, creo que, pues obviamente hoy en día no estamos haciendo claro, estatuas, exacto. pero estamos volviendo al yo. Ajá. Al Señor o sea, ni siquiera es una opción. Sí. Dios me tiene que Que prosperar, bendecir, Dios me tiene que bendecir, Dios me tiene que dar como el yo, pero y A tal, nosotros, ¿qué le estamos dando al a Señor? tal punto hemos llegado, ¿Qué? a tal punto hemos llegado de eso, que hay personas, hay predicadores que están enseñando de que nosotros, en estos días pasados estaba escuchando yo una predicadora que decía que se le había perdido unas joyas por allá. Y ella decía que ella Yo también quiero joyas. unas joyas, no ollas, sino joyas. Yo quiero unas joyas. Sí, que se le han perdido unas joyas y ella le había ordenado a los ángeles, bueno, me traen eso de una vez acá porque esto y aquello, porque yo soy una hija de Dios y que esto y aquello. Yo no sé qué Biblia estará leyendo, o sea, si de la Biblia del Mormón, si
No sé qué Biblias leerán esos predicadores, pero la Biblia que yo leo no me enseña eso, No, no me enseña eso, o sea, me enseña todo lo contrario. Esos predicadores enseñan de que yo soy el centro del universo y que yo me merezco todo, pero la Biblia me enseña que yo soy un siervo inútil cuando hago todo lo que hace la voluntad de Dios. ujú, Entonces, ese es el problema que hay hoy en día con esta sí, sociedad. Lo que estaba diciendo usted ahorita rato, que el tiempo antiguo donde el humano era el centro del universo, creo que eran los griegos, ¿cierto? Si no me equivoco. El caso es que cuando en ese tiempo el hombre se ponía en el pedestal de Dios, se sí, adoraba a la humanidad, se mantenía un físico bonito porque el hombre, hoy estamos es la volviendo a lo misma, mismo, estamos, y no estamos volviendo solamente a ese tiempo, sino también al tiempo de los días de Noé. sí. Y recuerdo, estuve en mi clase de teología, mi profesor dijo una frase muy interesante, ¿no? Porque Ujú. hablando de ese tema del que yo tengo, que el Señor me tiene que prosperar el proyecto, Claro. Dios me tiene que sustentar, Dios me tiene que prosperar, Dios, Dios, Dios. Primero no le estamos dando nada a Dios, Ujú, ¿no? Y entonces utilizamos un evangelio muy humanístico, ujú. ¿no? Muy, ay, pobrecito Yubito, Sí, nos Dios. flagelamos tanto. Sí, o sea, nos flagelamos y entonces el Señor tiene que sanar mis emociones, Ujú. Dios tiene que, ¿cierto? Y Sanar. entonces que Dios es amor, Dios todo. Y entonces mi profesor de teología decía, Dios es amor, Ujú. Indiscutible. Pero, pero Dios no es alcahueta. ujú. Y mira que dice la Biblia que Dios también es fuego consumidor Claro, y y esa es la que Él parte que no nos castiga. gusta. No, es que literalmente, es que ese es el problema de lo que estamos hablando. Ese es el problema que hay hoy en día, que nosotros sacamos los versículos de la Biblia que se acoplan a nuestras pretensiones, porque Claro, es lo que yo quiero. Y empezamos a decir, no, pero es que Dios me dice esto, pero se nos olvida leer donde dice, Dios castigará a los malos. claro, Dios no tendrá misericordia de los que hacen el mal. Entonces, sí, si claro. nosotros vamos a todo lo que dice la Biblia en promesas buenas y nos olvidamos de las promesas malas, Como que no, no, como que no, como que no. es que no, es que, y ese es el problema de hoy en Claro, día, que las iglesias están enseñando, no. muchas, no todas, gracias a Dios por las iglesias de sana doctrina, que Dios las bendiga, que Dios las prospere y Amén. que siga bendiciendo esas iglesias, porque eso es lo que necesitamos hoy en Sí. día. Pero el problema es que hoy en día, de eso hablamos anoche en la clase, de la apostasía, que hoy en día hay un problema con las falsas doctrinas y las personas con una comezón de oír, como dice la Biblia, se amontonan Ujú, sí, por, sí, por, por miles en esas iglesias donde les enseñan que tenemos permiso de hacer todo. Es más, poníamos como ejemplo esa doctrina creciendo en gracia. salvo siempre, salvo también. Exactamente. Entonces, se llenan de personas que no quieren al Dios de la Y, Biblia, sino a un Dios fantasioso. claro. Y ahí es como, ya se me olvidó lo que iba a decir. Ay, qué pena. Se me olvidó lo que iba a decir. Ah, ya me acordé. Y si Gracias a uno, Dios. yo vi todas esas emociones, entonces a veces me toca como bajar el volumen. No, es que me gusta. Pero si uno se fija y uno lee detenidamente la iglesia, Dios únicamente le hablaba con amor a las personas inconversas. Únicamente a las personas que necesitaban sanidad. Pero la gente que ya conocía la palabra, Dios era severo con ellos. Claro. O sea, y entonces cuando llegamos a la iglesia, mucha gente que lleva años, no, es que yo quiero que el Señor me sobe, me sane, me no sé qué. No, o sea, la palabra dura es para la iglesia. Claro. Y mira que es tremendo porque la misma Ujú, iglesia se ha encargado de torcer las sí, escrituras. Es claro. más, ayer, anoche estamos hablando eso con el pastor, que nosotros mismos nos hemos encargado de torcer las escrituras y de decir cosas que realmente las escrituras no Claro tienen, que que no así tienen es. nada que ver con la palabra de Dios. Entonces, para ir Cerrando, condensando, para ir cerrando ya. primero, como cristianos, nosotros cuando le entregamos nuestra vida al Señor, no se la entregamos por pedazos. No, No se la completamente. entregamos por pedazos, no le entregamos áreas. Ujú. Esto no es una negociación, ¿no? O sea, para la gente que, y voy a ser un poco severa, tal vez no se convierta a nadie, pero cuando uno le entrega, cuando uno le entrega la vida a Dios, usted se va a bautizar o va a hacer los 12 pasos con nosotros, o en cualquier iglesia, ¿cierto? Si usted
va a recibir al Señor, tenga por cierto que usted le va a entregar es su vida entera. O sea, eso no es negociable. O sea, eso no es que yo le voy a entregar el área económica, entonces el Señor que se queda con mi área económica, con mi área de salud, y yo me quedo con el área social, el área emocional, y Lo no, que me convenga. no. A Dios se le entrega absolutamente Todo. todo. ¿Para qué? Para que nosotros después no estemos como quejando o culpando al Señor. Ujú. No significa que cuando le entregamos también la vida al Señor, es que, bueno, ya, Señor, entonces tú te encargas de todo. No. Nosotros hacemos lo humano, porque Ujú. nosotros somos seres humanos, ¿no? Ujú. Pero ahí es donde entra Dios a mostrar su poder. Dios no es un Dios de transacciones, Dios es un Dios de relación. Y también pasamos al segundo punto, que es que nosotros debemos aprender a soñar con Dios. Dios nos quiere bendecir, claro que sí. Nos quiere prosperar, claro que sí. En el mundo vamos a tener dificultades, aflicciones, como dijo Jesús. La vida cristiana no es fácil. Para el que se vaya a convertir, No es también fácil. abrimos paréntesis, Claro. no es fácil. Como decía la pastora Bárbara, la vida cristiana es un reto constante de fe, porque eso demuestra nuestra dependencia a Dios. Amén. Sí. Así es. Y para cerrar, hacemos una invitación, ¿no? A que si esto lo escuchan personas que aún no hayan tomado la decisión por Cristo, que no esperemos para mañana, porque estamos en el tiempo de la gracia. Sí, en el tiempo donde Dios es amor realmente, pero va a haber un tiempo donde dice la Biblia que Él no va a tomar a ninguno por inocente. Sí, eso es cierto. Y se va a acabar esa gracia, se va a acabar, Claro. se va a acabar el tiempo de gracia. Entonces, acerquémonos a Dios ahora que hay tiempo. ¿Por qué no hacerlo ahora que hay tiempo? Y como decía alguien, ¿qué nos impide? Claro. ¿Qué nos impide no servirle al Dios Todopoderoso? Entonces, que Dios le bendiga realmente, ¿cierto? Obvio. Claro. Que Dios les bendiga. Y Esto fue mastícalo bien. Bendiciones, mis hermanos.